Que son tiempos oscuros, eso es innegable. Nuestro mundo no se ha enfrentado jamás a una amenaza tan grande como esta. Y es que Encarna viene hoy con un tema, como hemos empezado antes, con el tema del Fénix, con Dante Alighieri. No estabas tú, ¿no, Julio? No, Vale, no estabas viéndolo ni nada, ¿no? Bueno, no pues podía. hemos dicho basar el vídeo en una alegoría. Y Dante Alighieri, en su libro La Divina Comedia, nos habla del Fénix. El Fénix no es solo un mito, es la metáfora del poder. Quien controla la destrucción, controla el renacimiento. ¿Estás de acuerdo con esta frase, Julio? Puede ser que sí, puede ser que no. Habrá veces que sí y veces que no. Si has controlado la destrucción, pero mueres con ella, como le pasó a los de la guillotina en la Revolución Francesa, que murieron, los que la iniciaron murieron guillotinados, no les salió la reconstrucción. No lo sé. Puede haber situaciones que sí y otras que no. Lo traigo porque al final vais a ver, en la última diapositiva vais a ver por qué traemos al Fénix. Y hemos traído al Fénix durante todo este vídeo porque me ha resultado bastante curioso. Y me decían ahí en los comentarios, oye, hace mucho que no viene Encarna al canal. Pues vamos a traer a Encarna hoy. Vamos con el Fénix. Tratábamos la alegoría del Fénix de Rembrandt. Es el primer cuadro que se representa, no es un cuadro, sino una ilustración, es un dibujo, un boceto para un cuadro que no salió al final, porque no le dejarían que lo sacara Rembrandt. 1658. Y esto sí que es una alegoría del Fénix. Es decir, el Fénix es el poder, es el mundo de la Iglesia cristiana en Europa, en una Europa en la que está habiendo muchísimos cambios y en que la Iglesia pues va a coger el poder absoluto de todos los estamentos. Además, Julio hizo un vídeo hace bastante tiempo, de los primeros vídeos, en los que hablaba de los poderes de Europa. Y era el militar, Sí, ¿no? sí, la Iglesia el cristiana, religioso el religioso. ideológico, militar, Eso es. político y económico. Pues este no solamente cogía el nivel religioso, sino que la Iglesia en esta época pues tenía el poder militar, el poder económico, aquellas cruzadas que hubo con la gente del sur de Francia. Y en este caso, pues, había una persona que era Lutero, que estaba clavando unas tesis, aquellas tesis, las 98 tesis, en la puerta de la catedral, en la que había una excisión de la iglesia. Lo que representaba Rembrandt es que la gente, como bien ha dicho antes Julio, cuando el necio mira al dedo, el genio apunta al cielo y el tonto, pues, está mirando el dedo. En este caso, la representación de las personas es lo que están viendo es a los. Podrían ser querubines, ¿no? Ahí con unas trompetas anunciando que ha vuelto a renacer el Fénix. Un libro que nos habla muy bien del Fénix y lo que significa el Fénix, tanto en la economía como en la sociedad, como en la política, es este, de Joseph Nick. De hecho, uno de sus libros dio pie a una película que creo que era Cómo entrenar a tu dragón, ¿no? O algo así. Había una ¿No? película que era Cómo Sí, entrenar sí, a una tu película. dragón. Además me Sí, gustó una mucho. serie de películas que era Cómo entrenar a tu dragón. Y hablaba de eso, de cómo las figuras supuestamente místicas, míticas, ¿no? De que no existen, podrían apoderarse de la mente pues, de un niño, de un adolescente, y llevarle a un estadio de imaginación pues nunca visto. En este caso nos identifica al Fénix como algo que usan los estados, algo que usa la iglesia, algo que usan las religiones. En todas las religiones se ha usado la figura del Fénix para evidenciar que hay algo detrás que lo controla todo, entre ello a la población, para que tú sueltes dinero, para que tú sueltes tu forma de pensar y sigas una forma de pensar, y por medio del miedo a estos seres no reacciones de la manera que tú deberías de reaccionar. Vamos con Benú, que era el primer fénix que se identificó, fue en Egipto, y se retrata en el libro egipcio de los muertos. En este caso, pues es el ilustrado. Y Benú sí que era una especie como de fénix, pero los egipcios lo retratan como que era un ave que fallecía sobre sus propias llamas y volvía a la vida al cabo de
3 días, curiosamente. Esa historia se ha llevado repitiendo durante toda la vida. Y en el Sisoligus, que es un manuscrito redactado en griego por un autor desconocido, con fines moralizantes, como hemos dicho. En este caso, pues moralizantes era la manera en la que tenían de decirnos que el Fénix era pues una figura mitológica que podía hacer daño a la población, etcétera, etcétera. Probablemente se escribió en Alejandría entre los siglos II y el siglo IV. Fue uno de los libros más populares de la Edad Media. Antes hemos hablado de la Edad Media porque la caída de Roma coincidió con la caída de uno de los papas. Y curiosamente, pues este libro era uno de los más leídos. Cuando los libros, pues no eran, en este caso era un manuscrito, pero los libros eran solamente de acceso para la nobleza y las altas esferas. Que aparece en la mayoría de las lenguas: siriaco, latín, armenio, etíope, árabe. ¿Para qué se hizo que este manuscrito en todas las lenguas fuera leído por toda la sociedad de la época? Para meter miedo a la población. Supuestamente era un bestiario, descripciones de diversos animales, criaturas fantásticas, plantas y rocas, la mayoría con frases y sentencias moralizantes. Pero este manuscrito no tenía la parte de interpretación alegórica, que es la que nosotros buscamos. ¿Quién llevó esa parte alegórica? Pues el famoso manuscrito El Bestiario de Aberdeen, que se escribió en el 1200, en el que aparece este Fénix, y donde vemos que la Universidad de Aberdeen nos tapa en este manuscrito, en diversas páginas del manuscrito, cómo estos seres mitológicos, incluido una especie como de serpiente que hay allí en un lago en Escocia, ¿no? Es creada para que la gente, los locales, tengan miedo de aquello. En este caso, evidencian que el Fénix es una figura de control absoluto. ¿Por qué decimos de control absoluto? Porque este libro es el que usan los nobles de la época para meter miedo a la población. De hecho, ya se identifica aquí como el Fénix lo identifican con Jesucristo. También hemos visto el Fénix en diferentes ilustraciones también. En este caso, en Le Chivary, que es una revista francesa, tanto francesa como inglesa, y nos representan también el Fénix, lo llaman el Fénix federal, y es una representación de Lincoln quemando el crédito, el habeas corpus, los derechos del Estado y la Constitución de los Estados Unidos. Justamente cuando llegó Lincoln hubo un cambio enorme y Lincoln fue asesinado. Curiosamente, cuando falleció, cuando eliminaron a Lincoln, cambió absolutamente toda la política en Estados Unidos. También vemos cómo se evidencia en Le Guiré, que es una revista que hemos traído muchísimas veces, con unas portadas bastante significativas, son sátiras brutales, es una revista francesa, y siempre la hemos comparado con The Economist, como la primera The Economist. Y estas ilustraciones lo que evidencian también es que hay un poder sobre otros poderes, en el que podemos ver aquí abajo cómo está quemando a los otros, digamos, gobernantes de la época o a la gente de poder, renaciendo de esas cenizas, pero eliminando a los demás poderes. También hemos visto el Fénix aquí, que decían 88, ¿no? En 1988, la revista The Economist nos da el Fénix también, eliminando el dinero en efectivo, ¿no? Todas esas divisas. Y decían, es que es Stellar. El logotipo es de Stellar. Hay que pensar que esta revista es de 1988. ¿No habrá sido Stellar la que haya copiado el logotipo este? Aposta. A ver, un poquito es como decir, hay que también poner un poco de contexto y de cordura a las cosas, porque estamos hablando de 1988. Stellar, ¿de cuándo es? ¿De qué año es? De este siglo, ¿no? Al final, si copia símbolos, como el otro día decía Isabel, claro, ese símbolo lleva, el símbolo que ella comentaba de las vásticas lleva, ¿cuánto? 3.000, 2.500 años en la Tierra. Al final lo hacen suyo, pues como esto también lo puedes hacer tuyo. Es un símbolo que lleva aquí desde el 1988. Curiosamente, del 2018.
Y The Economist nos habla de esto, de que la economía pues, va a ser quemada para el renacer de aquel Fénix. Nos hablan del Fénix. ¿Dónde más hemos visto al Fénix? Este último mes. Pues se evidencia que os se da la bienvenida al nuevo Fénix de la economía en esta imagen, Julio. Conforme lo he visto con la caja de gasolina, que arda todo y renacer de la ceniza. Es que es lo que llevo diciendo un tiempo. Es que creo que el plan de Trump llega 20 años tarde. ¿Tú crees que llega 20 años tarde? Sí. Yo creo que llega 20 años tarde el plan de Trump. A ver, puede también decir esta imagen que el dólar pues va a valer lo que vale, ¿no? Una fogata, en este caso, ¿no? Además es una imagen también que se puede comparar con aquella del Joker que quemaba todos los billetes igual, ¿no? Que tenía toda la montaña de dólares en la película El Caballero Oscuro, cogía los billetes y encendía la billetada y quemaba todos los billetes como diciendo, si a mí no me importa el dinero, me importa el poder, me importa controlar a la gente. Si lo que yo quiero es controlar a la gente. Claro, esto es una alegoría del Fénix, porque estás dando a entender que si tú controlas el dinero, controlas a toda la población, controlas la economía, controlas todos los poderes religiosos, porque la iglesia sin dinero no es nadie. No es nadie la iglesia sin dinero. Mucho poder espiritual, pero si no hay un flujo de dinero que llegue a la iglesia, que llegue al Vaticano, no es absolutamente nadie. Y nos tenemos que ir a Francisco, porque claro, Francisco ¿ha podido ser comparado con el Fénix? Yo creo que sí. Y claro, hemos empezado el vídeo diciendo que era un ritual de renovación. El Fénix evidencia que es un ritual de renovación de algo, en este caso la economía, en este caso aquí también la economía, una renovación hacia algo diferente. Yo quemo el que controla, como hemos dicho antes, el que controla la muerte del Fénix, controla también el renacer del Fénix. En este caso, pues, muy bien representado Donald Trump. Vamos a ver si Francisco también puede ser ese Fénix espiritual. Francisco fallece, ¿no? Ha estado en vida, Francisco. Fallece, ¿no? Se lleva a cabo, ¿no? Una quema, ¿no? Sale ese humo por esa chimenea, sale un humo blanco, el Fénix ha sido quemado y renace de una ceremonia, espiritualmente hablando, de una ceremonia en la que se decide si alguien es papa o no es papa, o quién va a ser el papa o quién no va a dejar de ser el papa, ¿no? Es una ceremonia y al final nace el papa. Sale un papa nuevo, con unas ideas nuevas, con una renovación de esta Iglesia Católica, pero a mí lo que me surge especial énfasis en todo lo que hemos tratado es por qué esta imagen se ha llevado para anunciar el fallecimiento de Francisco. Y si yo me voy a la primera noticia que tenemos del fallecimiento de Francisco, tenemos esto, y pone, me levantaré de nuevo. Claro, puede ser una alegoría a Jesucristo, ¿no? Pero sí. Claro, si tú usas una alegoría a Jesucristo, no la usas también para evidenciar o para decir que el Papa Francisco ha partido a la casa del Padre, que es la imagen que se ha usado, en lugar de poner una imagen de Francisco. Es decir, la noticia del Vaticano, que fue la primera noticia que se dio del fallecimiento de Francisco, en lugar de usar una fotografía de él, usaron una imagen encastrada que está aquí, del Fénix, en la que pone me levantaré de nuevo. Sí, Julio. Es que para empezar, no, como he dicho muchas veces, no creo en Dios, pero lo he estudiado mucho y estudié con los curas franciscanos, a los que agradezco mucho. Claro, para un católico creyente, apostólico romano, realmente ha muerto el hombre, pero no ha muerto a quien representa, no ha muerto el Espíritu de Dios de la tierra, no ha muerto. Entonces, lo único que hace es traspasar a otra persona, a otro cuerpo, eso, pero en realidad no muere. Entonces, esta alegoría es de mi punto de vista, es acertada, porque realmente quien muere
no, o sea, no se renuevan las ideas papales, no se renueva, lo único que se hace es renovar el cuerpo en el que va a vivir el Espíritu de Dios durante los próximos años. Sí, pero me resulta curioso que se use un símbolo que ha sido a la vez anticristiano, se ha usado en el mundo musulmán, se ha usado en el mundo egipcio, se ha usado en el mundo antiguo, se use para la partida a la casa También del se padre de utiliza el Francisco. león, Sí, el sí. burro, el águila, se utilizan como representación de San Marcos. Es que son animales, son mitologías que se llevan utilizando 3.000 4.000 años claro que están bien con nosotros. Sí, pero podrían haber usado otra simbología. Por ejemplo, en el Vaticano podrían haber puesto otro ser mitológico, ¿no? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, Claro, pero el renacer de la ceniza puede evidenciar. otro ser mitológico que sea alguien que muere y que al tercer día resucita, no se identifica tan bien. O sea, un dragón no se identifica tan bien como el Fénix con la renovación de Cristo. No lo sé. A mí no me parece desacertado en este caso. Claro, entonces estamos hablando de que los símbolos siempre se han llegado a copiar. Sí, Siempre se claro. copian. Sí, 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 Porque se esto, copian y se utilizan. claro, esta simbología es muchísimo anterior a Jesucristo. Sí. Y estamos usando una simbología que no tiene nada que ver, no tendría nada que ver, ¿no? Y se da a entender como que probablemente también sea una forma de decir que todo va a cambiar para que nada cambie, ¿no? Es decir, va a seguir todo igual. Como Claro. diciendo, bueno, aquí no va a haber un cambio en la iglesia, no va a haber un cambio en la forma que tenemos de dar nuestra palabra y va a seguir todo igual. O sea, vamos a seguir la misma senda que seguía nuestro Papa Francisco. En Claro, pero es lugar de que no ha sacar cambiado. una Es que imagen. el que crea que hay muchos cambios reales entre Boitila, Ratzinger o Bergoglio, es que realmente no conoce la iglesia. No ha habido cambios reales. Sí, pero Más sí allá de los hay. Antes, gestos. antes hemos hablado de ello Elías y Claro. yo, y sí que los ha habido. Porque ¿Sí? Sí, ha si tú te habido vas, por cambios. ejemplo, a Juan Pablo II, te vas a Ratzinger y te vas a Francisco, estás viendo cómo han llevado una especie, han seguido como una especie como de agenda, una agenda espiritual en la que han intentado convencer al pueblo de lo que son o de lo que no son. Este papa, por ejemplo, para mí ha sido el papa de hacer, pues eso, homogenizar toda la población. De que, como dice el lema de Barbie, o sea, me voy a ir al lema de Barbie Sí, con la sí. iglesia, pero que no tiene nada que ver. Tú puedes ser lo que quieras ser. Puedes ser lo que quieras ser. Y no es así. Yo no lo veo. Las mujeres siguen sin ser ordenadas sacerdotes, el matrimonio homosexual sigue sin ser reconocido por la iglesia. O sea, no ha cambiado, a nivel real no ha cambiado. O sea, la doctrina es la misma y el que venga continuará igual. Se adapta con gestos a los nuevos tiempos y quizás hemos estado más pendientes de él que de Ratzinger porque hablaba español, porque era medio español, porque era argentino. Pero no sé, no, tampoco he seguido tanto más allá de que era jesuita y eso implica ciertas cosas. No he seguido demasiado su trayectoria política. Habría que seguir. Mira, voy a poner una imagen ya para acabar. Porque justamente, mira, voy a ver si carga. Esta es la Pía de Sideria. Es un escrito, un manuscrito también, en el que también se habla de lo que es el Papa y de cómo el Papa termina muriendo en sus propias cenizas. Y aquí os voy a poner también, y estamos hablando de un escrito del 1300, 1400. Vais a ver aquí una imagen que también es muy característica, ¿veis? Cómo está allí al final, con su espada, con su no sé lo que será, una rama posiblemente de olivo quemándose y ahí pues intentando subir. Estamos hablando de unos manuscritos del año 1300 y Sí, sí, ya te sí. hablan, y ya te habla de la figura del significado que tiene el fénix. O sea, me parece bastante curioso que se use esta imagen
para el fallecimiento del Papa, en lugar de poner su cara, pues no sé, de perfil o con la edad o etcétera, o el legado que ha dejado, si ha estado 10 años, pues de 2013 al 2024, 25, perdón, o de 2014 al 2025. No sé, me parece bastante significativo. Esto hasta aquí, o sea, ya está. O sea, es una visión que he tenido. Le echaré un ojo. He tenido la visión porque me fui a la Pía de Sideria que habla sobre ello y ya pues empecé como a hilar y digo, la primera imagen que tenemos del fallecimiento del Papa es esta, en la Pulpa y Agua del Vaticano.